panameño, pueblo panameño, aquí Radio Tribuna, transmitiendo desde el lugar de los hechos. Estamos colocados aquí en un punto estratégico donde podemos observar todo el movimiento que se desarrolla aquí en la Plaza 5 de Mayo. El pueblo panameño, en un acto patriótico, avanzando a la cabeza con una bandera nacional, se enfrenta a los ejércitos de los Estados Unidos. A mediados de 1963, el presidente panameño Roberto Francisco Chiari viajó a Washington para entrevistarse con su similar de los Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy. Su misión consistía en hacerle 4 planteamientos solicitando una serie de garantías para el Istmo de Panamá, en virtud de que los panameños contribuimos con la realización y operación del Canal de Panamá, permitiendo que cortaran por la mitad el país, dividiendo en 2 el continente americano. Desde su construcción por parte de los Estados Unidos, el Canal de Panamá fue administrado en su totalidad por el gobierno estadounidense. Ellos le daban una anualidad al gobierno panameño en concepto de alquiler del territorio, hecho no conocido por el pueblo Sonian. Sin embargo, Panamá tenía que pagar por el agua potable proveniente de la potabilizadora de Miraflores, porque el país ismeño aún carecía de acueductos. Panamá tenía que pagar por su propia agua. Kennedy rechazó 3 de las 4 peticiones de Chiari, manifestando que había consultado con sus asesores y que no era posible ceder ante las solicitudes panameñas. La única que fue aceptada por Kennedy fue la de izar la bandera panameña al lado de la de los Estados Unidos en todas las instituciones oficiales del gobierno, excepto las bases militares de la zona del canal. Pero que sí cedían, acordaban lo que se llamó el Convenio de la Bandera, que fue el único que se firmó y que señalaba que ahí donde ondeara una bandera norteamericana, en la zona del canal, al lado debía ondear una panameña, con excepción de los cuarteles militares del ejército, la marina, la aviación y la misma policía. Creo que el cuerpo de bomberos tampoco. Pero que en el resto de la zona, de los 50 millas de heroicidad de que habló Fito Aguilera, ahí iban a estar las 2 banderas justas, flameando, orgullosas, para que los barcos al pasar por el canal las vieran. Esto provocó el anuncio en los periódicos panameños y también en los periódicos y medios de comunicación de la zona, una reacción contraria por parte de los habitantes de la zona, calificados como los sonianos o sonians, porque ellos creían, no habían leído la Convención Buno-Valía-Jay de 1903, en que Panamá le alquila el territorio a los Estados Unidos. Ellos creían que los Estados Unidos habían comprado la tierra, que la zona era norteamericana y que no tenía por qué ondear otra bandera ahí. La ignorancia de los habitantes de los Estados Unidos en las 50 millas que comprendía la zona del Canal de Panamá provocó que los ciudadanos estadounidenses rechazaran el convenio firmado por las 2 naciones porque consideraban que la zona pertenecía al territorio de los Estados Unidos. No fueron solo los civiles estadounidenses los que iniciaron la revuelta, sino el propio jefe de la policía de la zona, situada en Paraíso, quien demandó ante la Suprema Corte de los Estados Unidos el convenio de la bandera, firmado por Kennedy y Chiari, de acuerdo con datos del historiador y catedrático Álvaro Menéndez Franco. Y la Corte Suprema contesta en cuestión de unas 3 semanas que el convenio era válido, que la zona del canal no era un territorio norteamericano, sino que era un territorio arrendado, aunque a perpetuidad, como lo determinó el ingeniero Bruno Varilla para conseguir los votos en el Senado, que no podía haber votos en contra con esa garantía de una perpetuidad. Entonces, sencillamente, el convenio tenía que cumplirse. Esto lo está contestando la Corte Suprema unos meses después,
Transcurre todo aparentemente en manera normal y viene el asesinato del presidente Kennedy. Dicho convenio tenía que cumplirse obligatoriamente a partir del 1 de enero de 1964, fecha en que entraba en vigencia. No obstante, al llegar el día, ningún estadounidense izó ni una sola bandera panameña en el territorio de la zona del canal. Así las cosas, los ciudadanos del norte se negaban a cumplir el ya citado convenio binacional. Según Menéndez Franco, los padres de familia y los policías residentes en la zona serrucharon el asta construida al lado de la bandera estadounidense por el gobernador Robert J. Fleming, luego de firmado el pacto donde debía ser izado el pabellón nacional. Tras la insultante negación de los Onion, diarios locales y radioemisoras panameñas iniciaron una serie de publicaciones en rechazo al no cumplimiento del pacto Kennedy-Chiari. Durante 7 días de protestas, editoriales y fotografías que señalaban la franca desobediencia al mandato constitucional de los Estados Unidos, dado que la demanda contra el ya citado convenio había sido resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Desde el balcón de mi casa pude ver las múltiples manifestaciones que llegaban hasta el Palacio Presidencial, en que el pueblo panameño, indignado y adolorido por el vil ataque, clamaba para que le diesen armas para enfrentar la agresión norteamericana. Esa tarde del jueves 9 de enero de 1964, los estudiantes de la Asociación Federada del Instituto Nacional, inspirados por Otto González, la Sociedad de Graduandos, dirigidos por el Dr. López, y otros dirigentes estudiantiles, se reúnen y deciden consultar con sus profesores, quienes finalmente aceptan acompañar a una delegación de unos 70 estudiantes de forma pacífica a la escuela secundaria de Balboa para izar ahí la bandera panameña junto a la de los Estados Unidos y cantar el himno nacional como estaba pactado en el acuerdo Kennedy-Chiari. Antes de salir, el grupo estudiantil pidió prestada al rector Dídimo Ríos la histórica bandera nacional, la cual tenía el escudo de armas bordado en el centro y que descansaba en la rectoría en una urna de cristal. Dicho emblema había sido usado en la jornada del 12 de diciembre de 1947. Y se presentan en forma pacífica, atravesando una parte de la avenida central, la actual avenida de los Mártires, hasta llegar al edificio de administración del canal y bajan por las escalinatas hasta llegar cerca a la escuela. En ese momento aparece un destacamento de la policía de la zona, ¿verdad?, que los intercepta. Y un funcionario de la administración les pregunta que qué van a hacer ahí, y los muchachos muy respetuosamente le contestan que van a izar la bandera panameña al lado, como se ha acordado por el presidente Martin Kennedy y el presidente Chiari de Panamá, que las dos banderas van a flotar unidas ahí. Los estudiantes salen a impedir esto a la base donde está colocada el asta, y los panameños ven que el asta panameña está serruchada. El acuerdo es que ellos van con la bandera, la muestran en los balcones de la escuela. Como se podrá apreciar, había balcones en la escuela que están ahí. Estaban los padres de familia gritando contra la manifestación, contra el convenio. Entonces, el acuerdo es que 5 estudiantes salgan del grupo, que son como 90 entre profesores y alumnos, canten el himno y se devuelvan, porque así cree que se comienza a cumplir el mandato del convenio de la bandera. O sea, los panameños salen, los estudiantes cívicamente con sus profesores, a hacer cumplir un acuerdo legítimo, legal, democrático ante la faz del mundo. Pero la intolerancia de los padres de familia asusta a los estudiantes y estos comienzan a gritar interrumpiendo el himno y
se forma un forcejeo en el cual uno de los policías de la zona le da un garrotazo a la bandera con una larga pieza, una macana de madera larga, y la rasga por el lado donde está el escudo grabado, ahí la rompe. Y entonces los muchachos se indignan, hay un forcejeo, hay golpes y hay un retroceso. A medida que los muchachos van retrocediendo con la bandera dañada y con los demás hacia el instituto, aparecen en las ventanas de la residencia de la zona habitantes de ese lugar con armas de caza. Por eso es que ellos dicen que no se usaron armas de guerra sino de cacería. Eso es al inicio. Ellos comienzan a disparar perdigones y también algunas escopetas con disparos al aire, escopetas dobles, y los muchachos salen para el instituto indignados a informarle al rector que la bandera ha sido rota. Pero cuando esto se transmite por la radio, el asunto se formó entre 4:30 y 5:30 de la tarde. A las 6 de la tarde sectores populares se abalanzan contra la cerca que dividía a la zona del Canal de Panamá, una cerca bastante alta. La gente comienza a colocar banderas. En ese momento aparecen francotiradores desde el Hotel Tivoli y de un gimnasio en Ancón y otros lugares. Se comienza a disparar contra la multitud panameña, y el primer caído es el líder deportivo de la escuela profesional, Ascanio Arosemena, quien había ido al hospital a llevar a Hurtado, un líder estudiantil de apellido Hurtado que aún vive. Lo había llevado, que lo había cegado una bomba lacrimógena, lo llevó al dispensario del Santo Tomás, y al regresar cerca donde hoy está la Policía Técnica Judicial, ahí recibe los balazos que le quitan la vida. Es llevado al hospital pero llega sin vida. Y esto enardece más la furia del pueblo panameño en un movimiento que va a durar 3 días y que estremece al mundo. Pudiéramos decir los 3 días que estremecieron al mundo, copiando un título de un escritor norteamericano, John Reed. Y naturalmente en esos 3 días hay 18 muertos en la capital y 3 muertos en Colón, entre ellos un sargento de la Policía Nacional de apellido Villarreta. El flagrante atropello del ejército de los Estados Unidos al indefenso pueblo panameño se extendió hasta altas horas de la noche del 9 de enero y los siguientes 10 y 11, cuando muchos panameños solicitaron armas al comandante de la Guardia Nacional, Bolívar Vallarino, para defender la soberanía nacional. Los panameños siguen disparando intensamente ahora se dispara intensamente se está disparando, y la multitud se dispersa buscando refugio. En estos momentos continúan los disparos y las ambulancias con las banderas de la Cruz Roja desplegadas siguen circulando hacia el Hospital Santo Tomás llevando su carga de heridos. La gente, el pueblo panameño en estos momentos realmente siguen disparando. Belisario Herrera, octogenario abogado que participó aquel 9 de enero de 1964, recuerda que Dídimo Ríos, como rector del Nido de Águilas, apoyó la decisión de los estudiantes y profesores, así como hombres y mujeres panameños indignados. El director del instituto, con mucha ceremonia, llamó a los dirigentes institutores. Les doy el mismo 9 de enero, les voy a entregar estas banderas sagradas, históricas. Cuídalas, defiéndalas y no permitan su ultraje. Es así como los estudiantes se van a Balboa y ocurren los sucesos, donde cae Ascanio Arosemena. A su regreso, los estudiantes contaron al rector la forma en que fueron tratados por sus similares de la Escuela Superior de Balboa y los padres de familia soneitas. Los padres de familia de los
de los estudiantes de Balboa, donde los instigó para que fueran desobedientes a ese mandato de acuerdo de los presidentes. Entonces ordenó que se cortara el asta donde estaba la bandera panameña. Naturalmente, el institutor, siempre rebelde, pues, históricamente, ahí comenzó, intervino la policía, nació soneíta y rasgaron la bandera. El heroico pueblo panameño no buscó refugio en otra nación, sino que se enfrentó con una parte del ejército más poderoso del mundo, solo usando como armas la dignidad de pueblo libre y soberano, algunas piedras y la bandera nacional. Puesto que los institutores lo único que habían pedido era poder cantar el himno e izar la bandera, dado que los estudiantes y padres de familia de los soneítas en la Balboa High School habían izado la bandera estadounidense, y fue la situación que desbordó el vaso. Creo que Roberto Francisco Chiari, Miguel J. Moreno, Galileo Solís, Eloy Benedetti y tantos otros patriotas que llevaron sobre sus hombros la responsabilidad en aquel momento, tienen que ser siempre recordados, y es muy triste hoy que la Universidad de Panamá se haya tomado la decisión. La agresión armada provocó la furia de los panameños y volcó su indignación no solo contra el ejército de los Estados Unidos, sino contra la Guardia Nacional panameña, porque ésta no se unió al pueblo para defenderlo. El profesor Belisario Herrera asume que los universitarios también se movilizaron hacia la zona del canal en apoyo al pueblo y a los grupos estudiantiles que se manifestaban contra el ejército estadounidense. Los estudiantes de Derecho y toda la dirigencia del Frente Universitario nos fuimos tomando la avenida Trasímiga. Pasamos por un lugar donde vendían matas, un señor que vendía matas. Esa salida de nosotros corrió como pólvora, y esto dio lugar a que el pueblo lo siguiera. Si no es por nosotros, no hubiera sido apagado el suceso. Esto nosotros levantamos al pueblo. Brinton iba ahí, yo iba muy cerca, nos enfrentamos a la policía, nos tiraban garrotes, le tirábamos piedras, nos metimos a la... Parece que los gringos o los soldados vivían como que no lo había pasado, ¿no? Nos metimos en la cantina Good Neighbor y los sacamos a palos y le tiramos piedras. Tuvieron que salir huyendo. Nos fuimos al rancho, los sacamos del rancho y ellos eran militares y agacharon la cabeza para irse para Corejay. Algunos pasaron heridos para allá. La Guardia Nacional se ha dado el lujo de tirar al pueblo panameño. ¿Por qué no vienen a tirar ahora, coño? Aquí prácticamente, pueblo panameño, no podemos casi transmitir. La gente quiere saltar el teléfono con el cual estamos hablando. La multitud aquí quiere saltarnos aquí en el teléfono, no nos encontramos. Se muestran indignados contra la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional debe de solidarizarse con el pueblo. Y aquí es hora de darle una lección. El pensamiento de la mayoría aquí es de que se hace necesario, si es necesario que se muera un poco de gente, hay miles que estamos dispuestos a morir, pero la Guardia Nacional sí debe de defender la soberanía nacional. De acuerdo con el doctor Bernal Villalaz, la Guardia Nacional, comandada por Bolívar Vallarino, fue acuartelada y solo se dedicaron a trasladar a los estadounidenses que vivían en el territorio panameño a la zona del canal, pero los panameños
rechazaron indignados tal comportamiento. Se presume que Vallarino tuvo discrepancias con Chiari. El coraje que desplegó la población panameña en esos días en forma absolutamente espontánea, creo que no ha desaparecido y que algún día volverá frente a las situaciones que se están viviendo. No puedo negarle que los sucesos del 9 de enero marcaron indeleblemente a la nación, a la población, a la generación de aquel entonces, puesto que nos tocó vivir una agresión innecesaria y absolutamente inhumana. 22 muertos y más de 500 heridos. También recuerdo perfectamente el entierro de los mártires, puesto que fue una manifestación ultramultitudinaria donde decenas de miles de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, caminamos para acompañar el féretro de los mártires. Estuve presente en ese acto y conservo viva todas las imágenes y las emociones que me correspondió vivir desde el balcón de mi casa, de mi apartamento, donde vivía con mi madre y mi hermana al lado de la presidencia, los rostros de los manifestantes que se mezclaban, en los que se mezclaba el dolor, la tristeza, la ira, pero sobre todo la impotencia ante una agresión de esa naturaleza que ha tratado de ser tergiversada por algunos, que ha tratado de ser olvidada por otros, pero que considero yo tiene que seguir viviendo en la conciencia, en el corazón y en la mente de todos los que queremos a Panamá. Ricardo Ríos, también catedrático de la Universidad de Panamá, había participado el 2 de mayo de 1958 en la Operación Soberanía, que consistió en la masiva siembra de más de 75 banderas panameñas en la zona del canal. Además, participó en la lucha de la soberanía de Panamá los días 3 de noviembre de 1959 y se sumó a la gesta el 11 de enero de 1964. Yo participé el 2 de mayo del 58 en la Operación Soberanía. Sembramos más de 75 banderas en la zona canalera. La Operación Soberanía inició el cambio de rumbo en las negociaciones canaleras. Exigimos que en lugar de revisión del Hey-Bruno Varila, lo que necesitábamos era un tratado nuevo. Luego, cuando en 1959 yo asumo la presidencia de la Unión de Estudiantes Universitarios, organizo la marcha patriótica del 3 de noviembre de 1959 a la zona del canal. Ese día, la policía de Lawsonia, que había recibido con beneplácito a Aquilino Boy a las 7 de la mañana, nos recibe a nosotros con toletazos, balas de goma, y ese día iba de 100 heridos. Era antecedente directo del 9 de enero. Para el 9 de enero, yo era profesor en el colegio Ana María Herrera de Penonomé. Allí fundamos esa noche del 9 de enero el Comité de Defensa de la Soberanía, que me tocó a mí presidirlo. Y entonces organizamos una gran marcha a la base de Ribato, y allí izamos nuestra bandera en la base militar de Ribato, y ya los gringos
media hora habían abandonado antes la base militar de Ribato. Panamá rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América. La decisión del gobierno del presidente Roberto Francisco Chiari, que tenía como ministro de Relaciones Exteriores a don Galileo Solís, de romper relaciones con los Estados Unidos, fue un gesto histórico nunca antes visto en el continente latinoamericano y que le dio a los panameños la esperanza de poder seguir actuando con dignidad frente a la situación que se dio. La acción diplomática de Miguel J. Moreno Jr. en la Organización de Estados Americanos marcó también para nuestra generación un acto histórico donde supo expresar ante la faz internacional el sentir del pueblo panameño. Relatos históricos del eminente profesor Ríos incluyen hechos históricos poco conocidos que sucedieron los días 10 y 11 de enero de 1964. Panamá se convierte en una de las pocas naciones en el mundo en tomar esta decisión. No solamente participamos los estudiantes en el 3 de noviembre del 59, sino que todo el pueblo panameño, el pueblo indignado ante la agresión norteamericana, incendió la estación del ferrocarril, se tomó el servicio informativo de los Estados Unidos y se llegó a la embajada de los Estados Unidos y allí se bajó la bandera norteamericana y el pueblo subió la bandera panameña. O sea, que en la épica de la soberanía no solamente participamos estudiantes, sino el pueblo panameño en general, sin distingo de intereses políticos ni ideológicos. Era una lucha patriótica y así lo entendió el pueblo panameño. Nosotros realmente iniciamos la épica de la soberanía en su etapa final, que culmina con la firma de los tratados Torrijos-Cartes. Pero esa firma de esos tratados se hizo con el agravante que se aprobó el Tratado de Neutralidad, que le permite a los norteamericanos ingresar, intervenir en el territorio panameño cuantas veces ellos lo crean necesario. Ese era el propósito de los gringos al apoyar la dictadura militar de Torrijos, Paredes y Noriega. Esa es la verdad histórica que muchos niegan. Según Ríos, el presidente Roberto Francisco Chiari envió a su ministro de la presidencia para que le explicara cuál era el propósito de la lucha de las banderas y quejas. Te quiero explicar que cuando yo fui elegido presidente de la UVU, en reemplazo de mi amigo y hermano Carlos Arellano Leno, que era de la Democracia Cristiana, yo era el principal opositor en la universidad de Carlos Arellano. Entonces, Roberto F. Chiari me envía a mí, que era candidato a la presidencia de la República, a su ministro de la presidencia posteriormente, que ahora no recuerdo el nombre porque se me ha olvidado, creo que era González, para que yo le explicara cuál era el motivo de la lucha de las banderas, cuál era el motivo de nuestra queja. Y Roberto F. Chiari logra que Kennedy firme el tratado Chiari-Kennedy, que autorizaba a izar la bandera panameña en la zona del canal el 1 de enero de 1964. Ante la falta de cumplimiento de este acuerdo, los institutores marchan el 9 de enero a la escuela de Balboa. Allí son agredidos
por los estudiantes Sonian y por la policía de los Sonian. Roberto F. Chiari tuvo la dignidad nacional de romper relaciones con los Estados Unidos. Y esa decisión no la tomó esa noche, esa decisión ya venía desde mucho antes. O sea, Roberto F. Chiari estaba clarísimo en lo que se estaba proponiendo. Entonces, en la noche del 9 de enero del 64, ante la agresión norteamericana, Roberto F. Chiari asume el liderazgo nacional y rompe relaciones con los Estados Unidos. Fue una decisión muy bien tomada y muy bien pensada. No se hizo bajo presión popular, fue una decisión de él. Él tomó esa decisión porque él estaba convencido de que era lo que tenía que hacerse. Eso es la historia de Panamá, la historia silenciada de Panamá que nadie se atreve a escribir. La confusión reinaba en la pequeña ciudad de Panamá. Muchos heridos ya no cabían en el Hospital Santo Tomás. Rostros llorosos de personas que caminaban de un lugar a otro denotaban la triste escena de un pueblo que solo buscaba que se respetara su dignidad nacional como nación libre y soberana. Bueno, Velázquez, permítame, yo soy exponente del pueblo revolucionario panameño, porque la Guardia Nacional que se ha manifestado en una forma abierta, categórica contra el pueblo panameño, en estos momentos está cuidando la vía presidencial, que venga a cuidar al pueblo panameño, en esto no cuida al pueblo, presidente, que venga a respaldar al pueblo panameño. Pueblo panameño, no sé, prácticamente estamos tropezando ahora con dificultades, la multitud que nos rodea aquí donde estamos, en virtud de que la protesta en general, el pueblo se siente indefenso, el pueblo panameño pide que la Guardia Nacional asuma la defensa del pueblo panameño, que asuma la defensa del pueblo panameño. El médico y político Jorge Gamboa Arosemena, para entonces, a sus 9 años, vivió la gesta patriótica por televisión. 9 de enero de 1964. Recuerdo como si fuera hoy, 7:30 de la noche. Tenía solamente 9 años, pero viendo Canal 4 interrumpen la transmisión regular para empezar a dar vistas y reportes de los acontecimientos desde la Escuela Superior de Balboa, la represión de la policía inicialmente soneíta y después en la Avenida de los Mártires para el lado del Hotel Tivoli, como la soldadesca gringa masacró al pueblo panameño. A pesar de mi corta edad, esa noche en mi casa no se durmió. Atentos a las noticias. Me marcó para toda la vida. Pensé definitivamente que Panamá tenía que liberarse de ese yugo opresor. Me duele en la distancia que el panameño no tenga la conciencia plena de lo que fueron esos eventos que se fueron hasta el 10 y hasta la mañana del 11 de enero, donde 21 panameños y más de 300 heridos fueron avasallados por el ejército más poderoso del mundo. Lamentable que no se pronuncie permanentemente Panamá o no mantenga la llama viva de aquellos acontecimientos que fueron los que permitieron el mal tratado de 1977, aunque muchas personas dicen que fue la gran conquista. No puede haber conquista cuando el conquistador en ese momento se suponía que era el dictador Torrijos, era un agente gringo. Yo soy de la idea de que Panamá puso
una bandera de libertad, de soberanía ese 9 de enero, pero el 7 de septiembre de 1977, Torrijos nos puso bajo el paraguas del Pentágono, cuando la consigna era la liberación total y nada de dependencia de la nación, que podremos ser amigos, pero no necesariamente tenemos que ser vasallos. Algunas anécdotas poco conocidas y relatadas aquí de forma inédita salen a la luz. Una de ellas es la que cuenta otro retirado profesor universitario como lo es Julio Yao. La tardecita, una avioneta norteamericana estaba violando el espacio hacía bastante rato con unos altoparlantes, instándonos a los panameños que estábamos alrededor de la Asamblea Nacional y de la 4 de julio a que nos retiráramos a nuestras casas. A mí me dio mucho coraje esa irrupción, esa violación del espacio aéreo, y yo me fui a mi casa y busqué un rifle de alta potencia que tenía en mi casa, y conjuntamente con Zósimo Wong, el licenciado Zósimo Wong, que es hermano de Carlos Wong, y otras personas cuyos nombres no puedo revelar, nos acercamos al área de Caledonia. Ahí yo escogí el lugar porque yo sabía que la avioneta, cuando venía de la zona del canal y entraba a Panamá, ellos daban la vuelta en Caledonia, justamente en el área donde yo escogí. Y al dar la vuelta yo sabía que la avioneta tenía que aminorar la marcha cuando ella iba a doblar para volver hacia Albrook, hacia el rumbo del estadio. En efecto, así fue. Cuando la avioneta empezó a girar, yo le apunté al motor. No le apunté a la cabina misma porque mi intención no era matar a los tripulantes, sino obligarla a que aterrizara. Y en efecto, le di un solo disparo, y con ese solo disparo se le apagaron las luces de la avioneta, se le apagó el motor, y como ya estaba alineado para ir directamente hacia Albrook o hacia el lado del Estadio Nacional, en efecto la avioneta empezó a planear, y ella se fue hasta que se perdió más adelante. A los 2 o 3 días, a lo sumo, en la Estrella de Panamá se reportó el incidente diciendo que algunos irresponsables habían atacado a esa avioneta. Bueno, el hecho es que hasta ahora yo lo estoy divulgando públicamente. El desdichado 9 de enero de 1964, Panamá se levantó en una suerte de rebelión nacional en demanda de soberanía en el canal y en contra de la intervención norteamericana. Ese día marcó un antes y un después en la historia de la soberanía panameña en la zona del canal. La nación hizo resonar su voz de indignación patriótica ante la intervención militar foránea que causó 23 muertos y más de 500 heridos panameños. Las consecuencias diplomáticas no tardaron en hacerse manifiestas. El gobierno panameño rompió relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Las aspiraciones nacionales con relación al canal y a sus zonas adyacentes a partir del 9 de enero de 1964 quedaron plasmadas en los pronunciamientos del Congreso de la Soberanía Nacional. El mismo día, 9 de enero, se congregaron en el Paraninfo de la Universidad de Panamá representantes de distintas organizaciones para construir un comité de rescate de la soberanía nacional. Luego, el 5 de febrero, se convocó el primer Congreso Nacional de Organizaciones por el Rescate a la Soberanía Nacional, que tuvo lugar en el mismo Paraninfo los días 15 y 16 de febrero de 1964. Un total de 377 organizaciones participaron en el encuentro por la soberanía, donde se aprobaron por unanimidad trascendentales resoluciones. Todas las luces de la zona del canal se encuentran completamente apagados, un total y completo blackout. Debería de ordenarse el blackout de la
ciudad de Panamá, a fin de que las muchedumbres panameñas no sean blanco fácil del fuego de los francotiradores, de la zona del canal y de las patrullas del ejército norteamericano.